Listo. Bueno, muchachos, buenas noches nuevamente. Los Buenas felicito por haber noches. sacado, buenas noches, los felicito por haber sacado el tiempo para asistir a esta primera webconferencia de la fase 3. En esta primera webconferencia vamos a hablar sobre el método de mallas. En esta fase 3, ustedes van a aprender unos métodos un poquito como más avanzados que les van a facilitar la resolución de los ejercicios de circuitos. Uno de esos es el método de mallas y el otro es el método de nodos. Hay otros que se van a tocar mm, pero de forma más breve, más puntual, que es el teorema de Thevenin y el teorema de Norton y el teorema de superposición. Esos tres teoremas y el método de nodos los van a ver en la siguiente webconferencia, ¿listo? Entonces, en esta webconferencia vamos a ver el método de mallas. Bueno, ya puse aquí esto en modo presentación. Cuando les aparezca en modo presentación, me confirman, por favor, si ven la presentación en pantalla grande. ¿Aún no? Sí, Aún no, pero señora. está bien. ¿Ya? ¿Ya lo están viendo? Para poder No, seguir. profe, la instructora se ven las diapositivas, pero No, todavía no se señora, no, ven. señora. No, señora. Vale, esperemos un momento. Ay, Dios mío. Bueno, mientras se agranda, sigo. Entonces, para entender el funcionamiento, para poder hacer uso del método de mallas, es necesario tener claras estas leyes fundamentales, que ya las vimos en la fase anterior, la ley de Ohm, la ley de la potencia, y esas dos reglitas que están ahí es lo que manejamos cuando al hacer el método de reducción sumábamos resistencias y resistencias en paralelo. Entonces decíamos que cuando están en paralelo, el voltaje es el mismo, cuando están en serie, la corriente es la misma. A ver si carga esta presentación. Pues ya se ven Sí, pantalla ya se completa, agrandó, instructora. pero no carga la letra, sino una cosa es la otra. No puedo creerlo. La ley de Murphy. Sí, 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 sí. Está ahí ya. Listo, ahí está cargando, profe, tranquila. Listo. Entonces, la ley de Ohm tiene tres expresiones, ¿sí? Una para voltaje, una para corriente y una para resistencia. Entonces, y la ley de la potencia, que si ustedes estudiaron, que si ustedes leyeron, hay muchas fórmulas que representan esa ley de la potencia. Sin embargo, nosotros, para el caso nuestro, de nuestro ejercicio, utilizamos esa fórmula que está ahí, que es potencia igual a voltaje por intensidad de la corriente. ¿Por qué? Porque esos son los dos parámetros que manejamos, ¿sí? Voltaje e intensidad de la corriente. Listo. Seguimos. Entonces, si leyeron, creo que este tema era de la fase anterior, se les hablaba sobre las dos leyes de Kirchhoff. La primera ley, la ley de voltaje de Kirchhoff, la segunda ley, la ley de corriente de Kirchhoff. La primera ley, la ley de voltajes, es la que vamos a utilizar en el método de mallas, ¿sí? ¿En qué se resume esa ley? En la formulita, voy a poner el que, mi mouse está un poquito lento, pero bueno, al menos está todo bien, gracias a Dios. ¿En qué se resume? En esta fórmula de acá abajo, ¿sí? La suma de todos los voltajes en una trayectoria, en un lazo cerrado, va a ser igual a cero. Y la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de las corrientes, es la que ustedes van a manejar mañana, que se les explique, o la van a ver, que se les explique el método de nodos. ¿Listo? Entonces, tengan presente esto. La suma de todos los voltajes va a ser igual a cero. Bien, sigamos. Listo. Análisis de circuitos por método de mallas. Entonces, características. Este método toma su nombre debido a la semejanza con una malla metálica. Acá en la Ahora, parte ¿lo derecha tienes hay una habilitado? malla. Si ustedes ven, tiene similitud con este circuito. Ajá. ¿En qué? En que está subdividido en cuadros. ¿Sí? Subdividido en cuadros. Entonces, por eso toma ese nombre. Este método facilita el análisis de circuito, pues produce un número relativamente pequeño de ecuaciones a resolver y es útil en circuitos donde hay varias fuentes de voltaje.
Y como ya les había mencionado, se basa en la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Listo? Características puntuales para que las tengan presentes. Listo, el método de malla utiliza dos términos especiales. Uno es el lazo y otro es la malla. Entonces vamos a ver qué es un lazo. ¿Quién me quiere ayudar con esa definición? Un lazo, Un lazo es cualquier trayectoria cerrada alrededor de un circuito. Un lazo solo puede pasar por un elemento una vez. Ejemplo del circuito, hay tres lazos, 1, 2 y 3. ¿Vale? ¿Y qué es una malla? ¿Quién quiere leer esa definición? Una malla es una clase restringida de lazo. Una malla es un lazo cerrado que no contiene otros lazos. Ejemplo, en el circuito hay dos mallas, 1 y 2. Muy bien. Listo, si ustedes ven en la imagen que tenemos acá, en la derecha, entonces vamos a ver la representación visual de lo que está diciendo aquí. Y van a poder notar la diferencia entre un lazo y una malla. Entonces, ¿un lazo qué es? Un lazo es cualquier trayectoria cerrada, ¿sí? Eso es un lazo. Ahora, ¿qué es una malla? ¿Cuál es la característica particular de una malla? La malla también es lo mismo, es una trayectoria cerrada. Sin embargo, la malla es un lazo que no contiene otros lazos. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos lazos vemos aquí? Entonces vemos, vamos a arrancar aquí. ¿Listo? Vamos a recorrer el circuito a partir de aquí, de este punto donde está aquí el cursor rojo. Entonces, es una trayectoria cerrada, ¿listo? Entonces vamos a cerrar, vamos a hacer la trayectoria. Subimos a la derecha, bajamos a la izquierda, listo. Ahí es una trayectoria cerrada, cerramos. Vamos a hacer otra. Esa sería un lazo. Otro lazo. Vamos a arrancar aquí. Subimos a la derecha, bajamos, izquierda. Listo. Desde el punto en que iniciamos, volvimos a ese punto. Es una trayectoria cerrada, por lo tanto es otro lazo. Vamos a arrancar, no lo sé, aquí, en este punto. Entonces vamos hacia la derecha, bajamos, hacia la izquierda hasta el fondo, subimos y llegamos de nuevo al punto de inicio. Eso es otro lazo. Por lo tanto, en esa imagen hay tres lazos. Sin embargo, solamente hay dos mallas. ¿Por qué? Porque estos dos lazos, por ejemplo, a ver, este lazo de afuera, si se le puede decir este lazo que se denominó como 3, ¿sí? El lazo número 3, este lazo contiene otros dos lazos. ¿Cuáles? El 1 y el 2. Por lo tanto, este lazo más grande no es una malla, ¿sí? Porque la particularidad de la malla es que no contiene otros lazos cerrados. Entonces, este lazo, aunque es un lazo, que es una trayectoria cerrada, no se constituye malla porque contiene el lazo 1 y el lazo 2. Ahora, este lazo 1, dentro de él, no tiene otro lazo, por lo tanto es malla, y este lazo 2, dentro de él, no tiene otro lazo, por lo tanto es malla. Entonces, se tienen dos mallas y tres lazos en ese circuito. Listo. Por favor. Listo, pasos. Entonces, para explicar el método de mallas, eh, me gusta explicarlo con estos 5 pasos. Me parece que es sencillo de comprender, fácil. Hay muchas maneras. Ustedes van a buscar en YouTube, si ustedes van a buscar en los libros. Eso hay muchísimas maneras de decir lo mismo, de decir lo mismo, ¿listo? Sin embargo, creo que esta es una buena manera, es didáctica, es amena y es sencilla. Y también se puede grabar con facilidad. Entonces, son 5 pasos. Entonces, primero vamos a identificar las mallas. Ya sabemos que una cosa es un lazo, una cosa es una malla. Entonces, primero identificamos las mallas. Segundo, dibujamos las corrientes de mallas y las polaridades de la resistencia. Ese es el segundo paso. Tercero, vamos a escribir la ley de voltaje de Kirchhoff para cada malla. ¿Sí? Si identificamos dos mallas, entonces serían dos leyes de voltaje de Kirchhoff, es decir, dos ecuaciones. Si identificamos tres mallas, serían tres leyes de voltaje de Kirchhoff, una para cada malla. Cuarto, resolvemos las ecuaciones de malla. Y quinto, calculamos voltaje, corriente y potencia en los elementos del circuito por medio de la ley de Ohm. Listo, entonces vamos con el primer paso. ¿Hasta ahí claro cuál es la diferencia entre lazo y malla? Sí, profe. Listo, muy bien. Sí, Entonces, señora. en este circuito, una pregunta, díganme cuántos disculpa, lazos hay y cuántas mallas hay. en el caso, digamos, de las conexiones en paralelo, ¿eso cuenta como un lazo? Sí, claro. Toda trayectoria cerrada es un lazo.
Esas O conexiones están en un lazo, se podría pues, entender de esa manera. Profe, una pregunta, ¿usted nos comparte esa presentación con la cual se está basando para darnos la cifra? Pues normalmente no se comparte, pero yo no tengo problema con enviárselas, sino que normalmente les envía la grabación de la web para que lo tengan la grabación, para que tengan la explicación junto con las diapositivas. Igual yo se lo comparto a la ingeniera Gilma, que ella es la que les envía a los 1000 y pico de estudiantes que son del curso la grabación y pues también la presentación para que la tengan. Entonces, muchachos, en este circuito, ¿qué ven aquí? ¿Qué ven en este circuito? ¿Qué tiene ese circuito de lo que ya saben? Dos fuentes, Dos fuentes, Tres mallas, eh, Tres mallas. tres tres Cinco mallas, lazos y mallas, tres Tres mallas. mallas y 4 lazos. 5 lazos. ¿Qué Tres más ven? mallas. Yo, 4 lazos y 3 mallas. 5 lazos y 3 mallas. ¿Qué más ven? un circuito mixto. Un circuito mixto, muy Es un bien. circuito mixto y tiene dos baterías, dos voltajes, dos conexiones Dos a voltaje. fuentes, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro nombre tiene este circuito? Y se entró el gato para el baño. es un circuito mixto. Al cuarto de mi Ya, abuela. sí, es un circuito mixto, ya lo dijeron. ¿Qué otro nombre? Circuito serie Muy paralelo, bien. Es un circuito resistivo. ¿Por qué? Porque solamente tiene resistencias. resistencia. Listo. Ajá. Entonces vamos a ver. ¿Cuántos lazos salen aquí? No lo sé. Vamos a ver. De aquí empezamos aquí a recorrer el circuito. Entonces aquí hay un lazo, una trayectoria cerrada. Donde iniciamos, ahí terminamos, eso es un lazo. Aquí vamos aquí. Otro lazo, van 2. Vamos aquí. Otro lazo, van 3. Vamos a arrancar de aquí hacia acá. Otro lazo, van 4. Vamos a arrancar de aquí hacia acá. Otro lazo, van 5. Vamos a arrancar de aquí hacia acá. Otro lazo, van 6. Vamos a arrancar de aquí hacia acá. Otro lazo, van 7. Y vamos a terminar con el más amplio, que sería de aquí a aquí. Recorre la parte de arriba, baja y cierra. Van 8. Entonces hay 8 lazos. No sé si me habrá pasado alguno, no creo, pero van 8. Serían 8 lazos y 3 mallas. ¿Por qué? Porque esto de aquí sería una trayectoria cerrada, pero no tiene otros lazos dentro. Esto de aquí sería otra trayectoria cerrada, pero no tiene más lazos dentro. Y esto de acá, este cuadradito, sería otra trayectoria cerrada, pero no tiene más lazos dentro. Por tanto, hay 3 mallas. Muy bien, entonces ya las identificamos. Listo, ahí está. Malla 1, malla 2, malla 3. Listo, primer paso hecho. Segundo paso, nos quedan 4 pasos. Listo, vamos a dibujar las corrientes de las mallas y le vamos a asignar un nombre. Y dibujamos las polaridades de las resistencias. Bien, ojo con la nota que dice acá. Nota, por donde ingresa la corriente es positivo y por donde sale la corriente es negativo. Las fuentes de voltaje no se polarizan. ¿Por qué? Porque tienen su propia polaridad. Bien, entonces empezamos. Para hacer esto, tengan en cuenta, muchachos, aquí es algo importante. Tengan en cuenta que durante todo el curso a ustedes se les va a entregar o se les entrega una plantilla, ¿sí? Una plantilla. En esa plantilla está el desarrollo matemático prácticamente hecho. Ya están las fórmulas una a una, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es que reemplazar valores. La idea del curso es que ustedes aprendan, como de cualquier otro curso. Ustedes están estudiando para ser ingenieros, ustedes deben aprender, deben entender cómo se dieron las cosas, ¿sí? Cómo funciona el método de mallas, cómo yo lo aplico, ¿sí? Entonces, es genial que tengan la plantilla, es maravilloso, ¿sí? Es maravilloso, la verdad. ah, Les quita un montón de tiempo de ustedes ponerse a escribir esas fórmulas, de ponerse, ¿cómo es que la profe nos explicó? Y entonces yo le pongo polaridad y entonces yo le doy una dirección y recuerde y vaya a ver el video. No, la plantilla te da todo, ¿sí? Te da todo paso por paso. Simplemente reemplazas valores de acuerdo al estudiante que ustedes elijan, a la letra. Entonces, aprécienlo, pero no se conformen, ¿sí? Porque si ustedes simplemente cogen la plantilla y reemplazan valores, perfectamente pueden entregar el trabajo. Ojo, lo podrían entregar, pero no aprender. ¿Listo? Entonces, estén pendientes de lo que les voy a explicar hoy y de lo que les voy a explicar mañana,
con el método de nodos y los 3 teoremas, para que sepan cómo se hace. Con que ustedes lo entiendan una vez, es excelente. Ya el resto es cuestión de práctica. ¿Listo? Pero con que lo entiendan está bien. ¿Listo? Pero presten atención para que se les quede grabadito. Listo, vamos. Entonces, vamos a dibujar las corrientes y vamos a asignarles un nombre y dibujamos las polaridades. Entonces, ustedes en el método de mallas pueden darle cualquier dirección a las corrientes, ¿sí? Hacia la derecha, hacia la izquierda. A veces se le llama en la dirección de las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj, como ustedes quieran. El punto es que le den una dirección, ¿sí? En este caso, yo le di a este circuito, para esta primera malla, esta dirección, es decir, va hacia la derecha, por decirlo de alguna manera, va en el sentido de las manecillas del reloj. A esa malla la denominé malla I1, le di un nombre. Ustedes le pueden dar el nombre que quieran, malla 1, malla 2, malla primera, segunda, como quieran. Yo la llamé I1. Listo. Ahora, ya dibujamos la corriente, ya le asignamos un nombre, vamos a dibujar las polaridades de las resistencias. Entonces, tengan en cuenta la nota, por donde ingresa la corriente va a ser positivo, por donde sale va a ser negativo. Bien, entonces empecemos a recorrer el circuito. El circuito, cuando hablo del circuito, hablo de esta malla, ¿listo? De este lazo cerrado, que sabemos que es una malla porque no tiene más lazos cerrados. Entonces estoy hablando de esta malla. ¿Desde dónde quieren que empiece a recorrer el circuito? ¿En qué punto? La Desde el fuente. positivo de la Desde el fuente. positivo, vale, bien. Entonces vamos a recorrer esta malla desde el positivo. Entonces empezamos. Nos encontramos con R1, subimos y nos encontramos con R1. Entonces dice, por donde ingresa la corriente va a ser positivo. Recuerden que vamos a dibujar las polaridades a las resistencias. En esta malla hay 2 resistencias, R1 y R2, sino que no se alcanza a ver el nombre porque la tapamos con ese cuadrito gris. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están en este paso de dibujar las corrientes y asignarles un nombre y dibujar la polaridad, deben ignorar las demás mallas, ¿sí? Analizan cada malla de forma individual. Entonces, por eso está ese parche gris, ¿vale? Porque la estamos ignorando. Solamente nos estamos enfocando en la malla 1. Bien, entonces, recorremos el circuito, empezamos en el positivo. Subimos y encontramos R1. Entonces dice, por donde ingresa es positivo, por donde sale negativo. Listo. Entonces va a ingresar por esta parte de abajo, por lo tanto hay un positivo. Va a salir la corriente por la parte de arriba, por lo tanto es un negativo. O le ponemos el negativo. ¿Listo? Recuerden que las resistencias no tienen polaridad. ¿Se les está colocando polaridad qué? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un análisis matemático. ¿Listo? Es teoría. En teoría les estamos asignando polaridad. Listo. Seguimos hacia la derecha. ¿Listo? Bajamos, estamos recorriendo la malla, nos encontramos con esta resistencia 2. Entonces decimos, por donde ingresa es positivo, por donde sale negativo. Entonces, como ingresa por arriba va a ser positivo, como sale por debajo va a ser negativo. Seguimos recorriendo el circuito y llegamos a la fuente. Ahora, la fuente dice que no tiene polaridad o no se le, más bien, no se le asigna polaridad. ¿Por qué? Porque ella ya la tiene. En este caso, si ustedes notan, esta fuente de voltaje tiene, o para distinguir cuál es el positivo y el negativo en la fuente de voltaje, visualmente, gráficamente sencillo, simplemente la línea más larga va a ser el positivo siempre y la línea más corta va a ser el negativo, ¿sí? Por lo tanto, en esta fuente de voltaje no aplica que por donde ingresa es positivo y por donde sale negativo. No, ella ya tiene su polaridad. Entonces así se debe. ¿Listo? Seguimos. Listo. Vamos a analizar la malla 2. Entonces vamos a dibujar la corriente, le asignamos un nombre y dibujamos las polaridades. En este caso, de nuevo le di hacia la derecha. Ustedes le pueden dar hacia la izquierda, igual les va a dar el mismo resultado. Recuerden que esto es matemática. En la matemática no importa por donde usted se vaya, va a dar el mismo resultado. Entonces, en este caso yo le di hacia la derecha, le iba a cuidar hacia la izquierda, da igual, y le di un nombre, I2. Listo, vamos a recorrer el circuito. Profesora, una pregunta. Dime. Qué pena es que hasta donde yo tenía entendido, no sé si estoy mal, la, el- el- la polaridad que se le daba a los elementos que estaban en un circuito se daba era por la fuente, pero ya con lo que usted me acaba de decir, o sea, la polaridad la define uno independientemente del sentido contrarreloj o hacia sentido horario, o sea, no afectaría. Sí, nos afecta. Qué Sino que pena. es que hay a veces en ciertas explicaciones, o los profes, o quien quiera que les dé la explicación, les puede decir eso. Denle la polaridad de acuerdo a la fuente. Entonces, como la fuente tiene el positivo, entonces la corriente sale hacia arriba, lo cual tiene sentido lógico, ¿sí? Que es lo que ocurre en la práctica. Sin embargo, como esto es un análisis matemático, entonces, literal, yo les estoy diciendo, lo pueden hacer de cualquier manera, ¿listo?
para que no se les grabe como que solamente hacia la derecha, solamente sentido de las manecillas del reloj, y si ven un ejercicio que no cumple con las características, entonces ustedes vuelven un 8, ¿sí? Porque a mí me pasó en algún momento cuando fui estudiante y sé que a los estudiantes les pasa esa novedad, ¿sí? Entonces, no, ustedes le pueden dar la dirección que quieran. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el análisis teórico, ¿listo? En la práctica, evidentemente, sí, la corriente va a salir por el positivo de la fuente de voltaje, ¿listo? Por lo tanto, ¿tendría sentido hacerlo así? Sí, tendría sentido. Sin embargo, como es teórico, lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. O teniendo en cuenta la fuente y darle el sentido lógico, o en contra de la fuente, igual cuando terminemos el método de mallas, entonces nos vamos a dar cuenta. ¿De qué nos vamos a dar cuenta? Ah, si estos sentidos que yo di, si estas direcciones de corriente que yo di, que todas tres son para la derecha, son correctas, o si la corriente fluye en sentido contrario. Entonces, si fluye en sentido contrario, entonces me va a tocar a mí, matemáticamente no, gráficamente cambiar el sentido de la corriente. Pero eso me lo da la matemática. Ahorita cuando esté por terminar el método de mallas, lo vamos a ver. Entonces dice, ah, si le dio negativo es porque la corriente no iba hacia la derecha, como usted dijo, sino que iba hacia la izquierda. Entonces, listo, cambia el sentido. Y listo, eso es todo. ¿Listo? Entonces, va, malla 2. Ya le dimos un nombre a la corriente de malla. Se va a llamar I2. Le dimos un sentido, va hacia la derecha y vamos a dibujar las polaridades. Entonces, nos paramos en cualquier punto, donde quiera. Aquí, no lo sé. Va a empezar aquí a recorrer el circuito. Entonces, esta malla, ¿cuántas resistencias tiene? 3. Tres resistencias. Muy bien, 3 resistencias. Listo. Entonces voy a recorrer el circuito. Yo solamente recorro y ustedes me van diciendo qué pongo, si positivo o negativo y por qué. Entonces voy a encontrarme con esta primera resistencia, que sería R4. Entonces entro por arriba. ¿Qué iría? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Muy bien, sigo, salgo. ¿Qué iría? ¿Negativo o positivo? Negativo. Muy Negativo. bien. Sigo recorriendo la malla, voy hacia la izquierda. Subo, me encuentro con R2. Entro a R2. Positivo. Muy bien, Negativo. positivo. Salgo. Perdón. Positivo. Cuando Negativo. salgo, negativo. Muy bien, Negativo. sigo recorriendo la malla hacia la Positivo. derecha. Me encuentro con R3. ¿Dónde entro es? Positivo. Positivo. ¿Dónde salgo? Negativo. Negativo, listo. Y vuelvo al Volví al punto punto donde empecé. Listo, ya quedó esa malla hecha. Listo, vamos con la malla 3. Muy bien. Listo, entonces ahora a esa malla le vamos a dar de nuevo un nombre, I3, enorme, para no perdernos. Una dirección, todas para la derecha. En este caso, todas para la derecha. Va, todas para la derecha. Vamos a recorrer el circuito, desde donde quieran recorrerlo. Da igual. ¿Listo? Voy a recorrerlo desde aquí. Desde aquí. ¿Listo? Desde aquí, desde este punto. Entonces, va. ¿Cuántas resistencias tiene esta malla? 2. 3. 3. 3. 3. Y una fuente de R4, voltaje. R5 y R6. Y una fuente de voltaje que sería V2. Muy bien. Entonces, empiezo a recorrer el circuito. ¿Por dónde entro es? Positivo. Bien. ¿Por dónde salgo? Positivo. Negativo. 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 ¿Por dónde entro? Positivo. Con Positivo. de la fuente. Negativo. Negativo es de que les quedó mal. No, porque la fuente no se Tengo polariza. una La duda, fuente ya profe. tiene su propia polaridad. Entonces aquí no es que por donde entro es positivo, no, sino que es el positivo de la fuente. ¿Por qué? Porque ya está ubicada de esa manera, el positivo hacia arriba, el negativo mirando hacia abajo. Entonces, esta polaridad no se la estoy dando yo, ya la tiene ella. Listo, sigo recorriendo el circuito. Voy hacia la izquierda, subo, me encuentro con el R4. Por donde entro es, Positivo. por donde salgo, Negativo. 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 Yo estoy haciendo las veces de la corriente, ¿no? O sea, por donde entra la corriente. Sigo, me encuentro con el R5. Por donde entro es, Positivo. Positivo. por donde salgo, Negativo. Negativo. muy bien. Listo, llegó al punto donde inicié y terminé. Entonces, este segundo paso, literal, no es difícil, no lo considero difícil, simplemente darle el nombre que ustedes quieran, asignarle una dirección, todas para la derecha, todas para la izquierda, una para la derecha, dos para la izquierda, dos para la derecha, una para la izquierda, como quieran. Y eso sí, darle correctamente las polaridades. Listo. Tercer paso, escribimos la ley de voltaje de Kirchhoff para cada malla. ¿Cómo la ley de voltaje de Kirchhoff? ¿Quién se acuerda? Y todos los voltajes tienen que dar cero. Muy bien, excelente. Muy bien. La sumatoria de todos los voltajes en un lazo cerrado o en una trayectoria cerrada es igual a cero. Bien, excelente. Entonces, tenemos estas tres queridas mallitas. Bien, entonces vamos a escribir una ley
de voltaje de Kirchhoff por malla. Por lo tanto, si tenemos 3 mallas, ¿cuántas ecuaciones nos van a salir? 3. 3. 3, excelente, muy bien. Listo, ecuación de la malla 1. Entonces vamos a sumar voltajes. Listo, vamos a sumar voltajes. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos una fuente, tenemos una resistencia R1 y tenemos, para la primera malla, recuerden, ecuación de la malla 1. Tenemos una fuente B1, tenemos una resistencia R1 y otra resistencia R2 en esa malla 1. Por lo tanto, tenemos que sumar 3 voltajes. Hay 3 elementos, 3 voltajes. El voltaje de la fuente, el voltaje que va a caer R1. en R1 y el voltaje que va a caer en R2. R. Listo. Sumamos. Entonces, recuerden, siempre recorriendo la malla en el sentido que le dimos. Entonces, vamos a iniciar aquí. Entonces, recorremos. ¿Por dónde entra la corriente? A la fuente. ¿Por el negativo o por el positivo? Negativo. Negativo. Listo. Entonces va a ser menos 5. Sería menos 5 voltios. Recuerden que estamos sumando voltajes. Sigo. Más. Recuerden este más, ¿no? Este Voltaje más. R1. Menos 5 voltios más este más. Vamos a sumar el voltaje de... El segundo voltaje. En este caso, el voltaje en R1. ¿Qué sería? Antes aquí 5 vamos a voltios. utilizar... ¿Conocemos La el ley voltaje en de R1? 1 por R1. Sí, porque como es un 1 por circuito en R1. serie, todos los voltajes son el No. voltaje de la fuente. Ah, no, No. espera. No conocemos el voltaje. Inclusive No, lo que estás no se diciendo está conoce, mal. entonces establecer ley de Ohm. Exacto, listo. Entonces utilizamos la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que el voltaje en un elemento es igual a la corriente por la resistencia. ¿Listo? Entonces eso es lo que va a estar acá. Vamos a sumar menos 5 voltios más el voltaje en R1 más el voltaje en R2 y eso lo igualamos a 0. Listo. Entonces, ¿cuál es el voltaje en R1? Ah, es la corriente que me va a estar atravesando R1, que ¿cómo se llama? I1. ¿Sí? Esa es la corriente que me está atravesando R1. Por Un la kilómetro. resistencia, el valor de la resistencia. ¿Cuánto me vale R1? 1 Un kilómetro. kilo. Un kilo. Entonces, esta parte de aquí voy a cambiar esto a lápiz. Un segundo, cambio esto a lápiz. Listo. Esto de aquí. Esperemos que señale, Dios mío. Bueno, cuando quiere, quiere, cuando no quiere, no quiere. Esto de aquí, este I1 por 1 kilo, sería el voltaje, ¿sí? En términos de la ley de Ohm, para la resistencia 1, el voltaje en R1. Ahora, seguimos. Vamos a sumar con R2. ¿Cuál es el voltaje en R2? Ah, pues la corriente que me atraviesa R2. Bueno, ahí ya dibujo lo que Una pregunta, profe. no debe haber dibujado. Espérenme un segundito. Ay, señor. Bueno, qué horrible. Yo tengo una duda, profesora, qué pena. Dime. En el caso, digamos que en la malla 1 le hubiéramos dado el sentido contrario del flujo de la corriente, ya no hubiera sido menos 5 voltios, sino más 5 voltios, ¿verdad? ¿Ya no hubiera sido? Sí, hubiera sido más 5 voltios. Ajá. Correcto, muchas gracias. ¿Vale? Listo. Entonces, esto es voltaje en R1 y esto es voltaje en R2. ¿Listo? Sería la corriente que me atraviesa R2. Ahora, ¿qué pasa aquí con esta resistencia R2? Entonces, este es un caso particular, al igual que esta resistencia R4. ¿Por qué? Porque a estas dos resistencias me las está atravesando o las está influenciando dos corrientes. Entonces, para el caso de la resistencia R2, la está atravesando por un lado, ¿sí? Viendo gráficamente el circuito, por un lado la corriente de la malla 1 y por el otro la corriente de la malla 2. Entonces hay que estar pilos, porque estamos haciendo la ecuación de la malla 1. Entonces, por lo tanto, solamente vamos a tomar en cuenta las polaridades de la malla 1, ¿sí? La polaridad de la malla 1. Si ustedes ven Profesor, qué pena, acá, tengo una pregunta. dame un segundo. Si ustedes ven Qué pena, acá, tengo una pregunta, disculpe. dame un momento, por favor. Sí, dame un momento. Ok. Ya te escuché. Un segundo. Si ustedes ven acá, esta resistencia 2 tiene una polaridad por la izquierda y tiene una polaridad diferente por la derecha. ¿Sí ven? Hay un más y un menos arriba y hay un menos y un más abajo.
No es que esté contradiciendo, no es que esté hecho mal el ejercicio, simplemente la polaridad que le dimos, la de la izquierda, la polaridad que le dimos a R2, visualizando solamente la malla 1, tapando las otras dos. Y esta polaridad de este lado derecho es la polaridad que le dimos a esa misma resistencia, pero cuando estábamos analizando solamente la malla 2 e ignoramos, ¿sí? O no tomamos en cuenta ni la malla 1 ni la malla 3. Entonces, por eso esta resistencia R2 y esta resistencia R4 tienen dos polaridades, una para cada malla. ¿Listo? ¿Qué pregunta tienes? Sí, básicamente, digamos, cuando ahorita que hicimos digamos, como que el reconocimiento de la malla, se podría decir, y nosotros iniciamos por el positivo de la fuente de voltaje en este caso. Y si usted se da cuenta en el gráfico que usted tiene del I1, I2 y 3, todos inician, o sea, digamos, en el sentido hacia la derecha. Entonces, porque ahorita cuando vamos a hacer la ecuación de la malla, tomamos el voltaje negativo. O sea, se supone que ya le habíamos dado, como quien dice, un recorrido inicial. Sí. ¿Por qué lo tomamos negativo? ¿Por qué? Porque estamos recorriendo la malla en el sentido de la corriente que le dimos a esa corriente I1. Sí, es una corriente supuesta. Estamos suponiendo que la dirección de la corriente que fluye en esa malla va hacia la derecha. Yo lo estoy suponiendo. No lo sé. Lo estoy suponiendo, no lo sé. Yo mirando el circuito no sé. Lo estoy suponiendo. Entonces yo supongo por sentido lógico, si se puede decir, que como hay una fuente aquí, entonces la corriente va a fluir en este sentido, ¿sí? Sale por el positivo y recorre esta malla en este sentido. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hacemos la ecuación de la malla 1, debemos tener en cuenta ese sentido de la malla, ese sentido de la corriente que le dimos. Entonces, si tenemos en cuenta ese sentido, la corriente por dónde va a entrar a la fuente, Por negativo. por el Negativo. negativo, va a entrar por el negativo. Por lo tanto, es menos 5 voltios. Profe, una pregunta. Dime. Profe, y si lo hago al contrario, si no salgo Si lo hubiéramos hecho por al contrario, positivo, en sino... este caso, este voltaje 1 sería 5 voltios positivo. Ok, muy bien, Todo muchas gracias. depende del sentido de la corriente que ustedes le den. Por eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, todo depende de del sentido de la corriente que yo le dé. De eso va a depender la polaridad de mis resistencias y de eso va a depender mi ecuación. Mi ecuación no, los signos que va a tener mi ecuación, porque la ecuación va a ser la misma. Otra Lo que va a cambiar pregunta, van a ser los otra signos. pregunta, profe. Dime. Aquí en estas dos mallas, donde tenemos polaridades invertidas de menos y más y más y menos, si yo las comienzo de tal manera de que no me suceda ese detalle, ¿lo puedo evitar? O sea, agarrar con la No, no, no corriente me por, pierda. Póngame por la cuidado. derecha El y profe con la dijo que otra por la izquierda. la ley dice que por donde entra es positivo y Vale, por donde creo sale que es te negativo. entiendo la pregunta. No sé cómo te llamas, ¿cómo te llamas? El que me estaba Mi hablando nombre es ahorita. Eliseo. Hola, Eliseo. Eliseo. Eliseo, creo que te entiendo la pregunta. Entonces tú me dices, profe, para que no haya esa irregularidad de tener un más menos y un menos más, entonces, ¿por qué, por ejemplo, profe, la I2, en lugar de que vaya para la derecha, la hacemos para la izquierda para que quede más más y menos menos? ¿Sí? Correcto, eso es Sí, lo que profe, en pregunto. Se este puede caso hacer. sería, Se puede para hacer. nosotros sería que No hay problema. transparente las fuentes, la propiedad de las fuentes en este momento no nos importa. Lo que nos importa es el sentido donde le indiquemos a la corriente. El sentido que nosotros le damos. Se lo ¿Sí? podemos dar con sentido lógico mirando las fuentes. Entonces, cualquiera diría, por ejemplo, póngame cuidado. Por ejemplo, para la malla 1, tenemos la fuente ahí en la malla 1, específicamente está en la malla 1. Entonces, como tiene un positivo y negativo, por lógica, por sentido común y porque así sucede en la vida real, en la práctica, la corriente va a salir del burner positivo de la fuente y va a hacer esto, va a recorrer el circuito en este sentido. En la práctica sucede eso. Pero estamos haciendo ¿qué? Análisis teórico, ¿va? ¿Lo podemos manejar así? Sí. Aquí digamos que lo manejamos así, entonces le dimos este sentido. Sale del positivo y entonces va hacia la derecha, recorre la malla en este sentido, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede acá en la malla 3? También tenemos una fuente que llama B2. Esa fuente también tiene un positivo y también tiene un negativo. Por lo tanto, de esa fuente también va a salir corriente, ¿sí? Normal, sentido común, sentido lógico, va a salir corriente de esa fuente. ¿Para dónde? ¿En qué sentido va a salir la corriente? Va a salir por el borde positivo. ¿Listo? Entonces va a salir por acá. Entonces va a hacer esto.
en esta malla, ojo, la corriente en la práctica debería tomar este camino, ¿sí? Hacia arriba. Y si ustedes ven, para mi caso, para mi ejemplo, yo no le di ese sentido, que sería hacia la izquierda, ¿sí? Haría esto la corriente, en la malla 3. Yo no le hice sentido, se lo di hacia la derecha. Al ¿Por qué? contrario. Porque quise, literal es porque quise, o sea, eso ahí no, Pero, eso ahí no entra, que es que tengo una fuente, que es que, no, literal para hacer el análisis teórico, no, no es una camisa de fuerza, no es un requerimiento tener en cuenta las fuentes, no lo es, pueden darle el sentido que ustedes quieran, ¿vale? Pueden darle el sentido que ustedes quieran. En este caso, para esta malla 2, no tomé en cuenta la fuente, simplemente dije, no, todas van a ir para la derecha, todas para la derecha, y lo dibujé, todas para la derecha, ya, Pero digamos en ¿listo? ese orden de ideas, qué pena la interrumpo. En ese orden Ujú. de ideas, tú nos habías dicho de que, digamos, la polaridad de los valores de I1, I2, I3, Se te fue al el realizar el volumen, cálculo, dime. que digamos cuando su merced decía al Se- principio de que la polaridad, por decirlo así, en el caso de hallar las corrientes de I1, I2 y 3 nos daban negativas, ya nos dábamos cuenta de que había quedado mal el sentido de la orientación. En ese orden de ideas no sería bueno desde un comienzo tomar la polaridad como nos acabas de decir, desde el positivo de la fuente y comenzar a marcar las resistencias con esos valores. sí, o sea, lo pueden hacer, literal no hay problema. Si quieren lo pueden hacer, no hay problema. O sea, el punto el que yo quiero ir es que tengan en la cabecita, en la mente, en la memoria, de que no importa el sentido teórico que ustedes le den a las corrientes. Igual el ejercicio les va a quedar, les va a dar los mismos resultados, ¿sí? El punto es que cuando le den el sentido, sea para la derecha, sea para la izquierda, sea tomando en cuenta las fuentes, sea no tomando en cuenta las fuentes, sepan que de ese sentido, si es para la derecha o si es para la izquierda, va a depender la polaridad que ustedes le asignen a las resistencias. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta malla 1, pónganle cuidado. Voy a ver si se puedo agrandar, espero que esto no se trabe este computador, sino que está un poquito lento. Bueno, creo que, no sé, no agrandó. Entonces, En en sí esta malla depende 1, yo le di, dame de un momento, de la yo, primera resistencia, desde el primer elemento depende ya la orientación que uno le dé. Desde ahí dame un ya, segundo, dame un segundo, dame un segundo, no, para que no me pierdan la idea. Voy a ahorrar ese momento. Ahora esto, listo, va. Entonces, voy a elegir la pluma y voy a elegir, bueno, rojo no, otro color, verde, listo. Ponle cuidado. En mi caso, el caso de Violet, de mi persona, yo elegí para esa malla 1 darle la dirección a la corriente hacia la derecha. Yo, Violet, listo. Como mi corriente va hacia la derecha, entonces la polaridad va a recorrer el circuito desde aquí, ¿sí? Entonces, como mi corriente va hacia la derecha, recuerden que la fuente no tiene polaridad, no se le asigna polaridad, es la que ya tiene, entonces sigo. La polaridad que va a tener mi resistencia 1 va a ser positivo abajo, negativo arriba, ¿sí? Porque yo le di hacia la derecha y estoy recorriendo el circuito en ese sentido. Listo, sigo recorriendo. Llego a R2, va a ser positivo arriba, porque por donde entra es positivo, por donde sale va a ser negativo. Listo, esa va a ser la polaridad en el sentido que yo le di, hacia la derecha. Ahora, si lo hiciéramos como el compañero dice, profe, ¿y por qué no hacia el otro lado? Lo cual también se puede hacer, escoger azul, sí, ya escogí azul, sí. Listo. Entonces, si lo hiciéramos hacia el otro sentido, no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Entonces, ¿qué sucedería? Voy a recorrerlo desde aquí, para no perdernos. Voy a recorrerlo desde aquí. Entonces, va. Por donde entro es positivo. Entonces, aquí en lugar de este negativo me quedaría un positivo. Por donde salgo es negativo. Aquí me quedaría un negativo. Sigo. Por donde entro es positivo. Aquí me quedaría un positivo. Por donde salgo es negativo. Me quedaría un negativo. Y cierro. Y si ustedes notan, entonces la polaridad de las resistencias cambia. ¿Por qué? Porque si tomo el sentido del compañero, que era hacia la izquierda, mi polaridad va a ser distinta. ¿Sí?
Lo importante es que, sin importar hacia dónde ustedes decidan que va la corriente, ténganlo en cuenta para asignarle la polaridad a las resistencias. Por donde entra positivo, por donde sale negativo, y eso es todo. El ejercicio les va a quedar bueno por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, por donde quieran. Uy, qué pena Solamente interrumpirla. que asignen correctamente la polaridad. Dime. Lo importante es que todas las mallas tengan la misma dirección. No, 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 como yo les decía, les he dicho desde el inicio. Por ejemplo, en este caso hay 3 mallas. Yo podría haber decidido que la malla 1 vaya hacia la derecha, la malla 2 hacia la derecha y la malla 3 hacia la izquierda. O podría haber decidido que la malla 2 y la malla 3 vayan hacia la izquierda y solamente la malla 1 hacia la derecha. No importa. El orden, como dice la matemática, el orden de los De los sumandos factores. no altera el resultado. El orden de los factores no altera el resultado. Es igual. Esto es matemática. Esto es matemática. Profe, tenemos Entonces, libre la dirección que albedrío ustedes le den a la para... corriente no les va a alterar el resultado. Porque yo lo he hecho. En el laboratorio normalmente siempre me hacen esa pregunta, pero profe, ¿y cómo sería? Pero profe, eso no da. Entonces yo los hago. Listo, vamos a hacerlo hacia el otro lado. El resultado de la operación da lo mismo. ¿Listo? Da lo Profe, mismo. pues hagamos los dos casos ya como también como para comprobar. No, eso ya les toca a ustedes tomarse tiempito si quieren en su casa, lo hacen hacia el otro lado. Y me dicen, profe, ¿sí me dio o no Profe, me dio? pero Para no discúlpeme, perder tiempo aquí, listo, porque estamos grabando. pero en la práctica sí, obviamente, como usted bien lo dijo, pues también da, sino que donde debería dar positivo nos va a dar resultados Negativo. con negativo, ¿no? Sí, lo que cambia es el signo. La orientación, ahí va propiamente la orientación. En este caso nos estábamos tomando sentido horario en este ejemplo, y si lo podemos hacer, comprobamos el antihorario, daría lo mismo. Debe de darle lo mismo, exactamente. Listo, entonces sigamos. Entonces ya tenemos en claro, para la derecha, para la izquierda, eso da igual. El punto es que si yo lo asigno para la derecha, entonces tengo que tener en cuenta que va para la derecha. Entonces, cuando yo le asigne las polaridades a las resistencias, ese es el meollo, las polaridades a las resistencias. Si yo lo asigno hacia la derecha, entonces, por ejemplo, si aquí hay una resistencia, entonces ella va a entrar por debajo, entonces el positivo va a quedar abajo y el negativo va a quedar arriba. Ahora, si yo le asigno Profe, la corriente hacia la permítame, izquierda, el positivo va a quedar arriba y el negativo abajo. Eso sí lo tienen que tener en cuenta, hacerlo bien, simplemente permítame hacerlo bien. Dime. decirle algo si fue que ya entendí. Dime. Vamos a suponer que yo arranco por la derecha y vamos a suponer que mi primera resistencia arrancando por la derecha es de 10 ohmios. Entonces, para representarla en la ley, tengo que empezar menos 10. Si empiezo mi circuito hacia lo contrario de las manecillas del reloj, entonces mi siguiente resistencia no la empiezo con menos en el ejercicio, sino que esa resistencia es positiva. ¿Es así o estoy errado? Es un buen Estás, análisis, compañero, pero no, pues no, no, no. estás confundiendo los valores No, porque simplemente, estás hablando de ohmios en vez de voltaje que está en esa resistencia. O estás confundiendo las magnitudes. dame un segundo, dame un Eh, segundo. la resistencia es una cosa y el voltaje es otra cosa. ¿Me están escuchando? Exactamente. Sí, ¿Sí? ¿Me profe, ahí lo escucha? estamos escuchando. Vale, entonces Profe, déjenme buenas noches. responder a mí. Déjenme responder a mí. Profe, es mejor como que Yo le sea entiendo la idea de lo que poco me del estás tema. preguntando, el que me acaba de preguntar. No te confundas. O sea, no te confundas. No es que si yo lanzo no es que si yo lanzo la corriente para la derecha, entonces siempre va a ser negativo la izquierda. Es decir, la polaridad siempre va a ser la izquierda negativa y la derecha positiva. Y si yo lo lanzo para el otro lado, va a ser positivo y negativo. Es decir, no. Depende de cómo yo recorra el circuito, depende de cómo esté mi resistencia en el circuito. Espérame, que es que aquí se me puso una pantalla gris y no estoy viendo la presentación. Ustedes no están viendo esa pantalla gris, gracias a Dios, pero yo sí. No, Y no puedo verla. Entonces, vamos a seguir. Vamos a ver si me deja seguir, porque desde aquí no sé. A ver si me deja seguir. Ah, listo, sí. Bueno, entonces voy a seguir. ¿El punto cuál es? El punto es, tenemos ese circuito, tenemos la malla 1. ¿Todos están enfocados en la malla 1? ¿Todos la están mirando? ¿sí, ¿Sí? señora? Listo, Sí, bien. profe, sí. ¿Para dónde quieren darle el sentido? ¿Para la derecha o para la izquierda? Sigamos como vamos, profe. Sigamos como vamos. Sí.
Muy bien, entonces para la derecha. Si es para la derecha, como está ahí, entonces voy a recorrer esa malla, sino que no puedo ver, no, ya, puedo ver, es que se me quitó, ya. Entonces, si es como vamos y es para la derecha, entonces voy a recorrer esta malla, voy a recorrerla desde aquí, desde donde quiera, voy a empezar aquí, voy a recorrer esta malla, voy a empezar a recorrerla desde aquí. Entonces, la norma o ojo, la clave, la nota, la norma decía, por donde entra, mi corriente teórica va a ser positivo, por donde sale va a ser negativo. Entonces, si se lo vemos hacia la derecha, ella va a recorrer. Entonces va a ir corriendo, la malla recorre la malla, la corriente recorre el circuito. Entonces, por donde entra es positiva, por eso quedó un positivo acá. Recuerden que cuando nosotros analizamos una malla, ignoramos las demás, ¿sí? O sea, estamos ignorando literal todo esto. Esto no existe. Estamos analizando solamente malla 1. Ojo, porque se me están volviendo como un chisperito por esa cuestión. Entonces, Profe, tengo voy a una volver a ese duda. pedazo. Y seguimos, ¿vale? Cualquier duda la damos para el final. En un momentico me regreso, si es que regresaste, querido. Ay, señor, ayuda. Ay, Dios mío. Instructora, disculpe, ¿usted sabe qué está pasando con los referentes bibliográficos de la plataforma? Es que uno ingresa a los e-bots, pero pide un usuario y contraseña y no permite visualizar. ¿Ingresas a dónde? ¿Otra vez? A los referentes bibliográficos, o sea, el material de apoyo. Sí, pero ¿a cuál? ¿A los libros o a las ovas? No, lo sé el libro, pero uno intenta ingresar y le pide usuario y contraseña, uno lo diligencia, pero no dice que la cuenta no. Eh, bueno, a veces pasa que es que le están haciendo, ¿cómo se llama? Le están haciendo soporte Actualización. a la biblioteca, sí. Entonces, presenta esa novedad. Sin embargo, hasta donde yo sé, los enlaces están funcionando bien. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? A veces también pasa que, por ejemplo, cuando uno lleva mucho tiempo en el tiempo, o sea, tiempo es de minutos y de horas en el campus, y de pronto te vas, ya estás haciendo tu trabajo y dejaste de visitar el campus, desde el campus se cierra la sesión. Y cuando ya quieres volver a ingresar a un libro o cualquier cosa, entonces él te pide volver a loguearte, ¿sí? Porque se acabó la sesión. Pero eso son cosas de la plataforma. Simplemente sería volver a ingresar al campus, como volver a ingresar al campus con tu usuario y contraseña normal, y ahí se abrirá el libro. O sea, hasta el momento no hay ningún estudiante que haya reportado esto. Novedades con, con las Ahí. referencias bibliográficas. Disculpe, con respecto a lo que dice la compañera, acabo de enviar un capture de a lo que ella se refiere. Y sí, ¿Tú también tienes la misma novedad? exactamente, es la misma novedad. Intento entrar, no me sale ninguno, sino que solamente me sale que tengo que iniciar con un correo o algo así. Ahí Sí, profe, a inicié el mí me captura de ¿Puedes pasó lo enviar a pantalla. mismo la, a la y yo directora? trato de ingresar el correo institucional y nada, me dice que ese correo no existe y tampoco me deja de entrar. Yo creo que eso ya es Listo, problema de la vale. plataforma y la clase este es otro tema Sí, sí, diferente, sí, vamos a podemos concentrarnos. hablar ahí. Eso de Es que les recomiendo, muchachos, el cuando les tema de suceda los una novedad correos así, tienen que entrar pónganme como cuidado, por autolog, favor, que si no, no pónganme pueden cuidado. ingresar. Cuando les suceda alguna novedad específica, ¿sí? Que ustedes no saben si es a todo el mundo o solamente a ustedes, entonces simplemente envían un correo a la directora o a su tutor, más bien a su tutor, ¿vale? Para que no la llenen allá de correos. A su tutor. Todos los estudiantes tienen un tutor específico, todos son diferentes, hay como 15 docentes, somos para este periodo de este curso. Yo tengo 70 estudiantes a cargo, otros tienen ciento y pico, otros tienen 50 estudiantes, ¿va? Pero todos estudiantes tienen un docente a cargo. Entonces le envían a ese docente y le dicen, profe, es que se me está presentando esta novedad con la referencia. Profe, no me está abriendo el correo. Profe, no veo el campus. Se me perdió análisis de circuitos, lo que sea, cualquier novedad que tengan. Se la envían al docente de cada uno, ¿listo? Y ya esperan que ese docente les dé solución, ¿listo? De 2 a 3 días hábiles, ojalá, no se pase y listo. Si les da solución, les responderá. Si no les da solución, entonces ahí sí le envían un correo a la directora del curso, ¿va? Para cualquier novedad, Eh, para cualquier sí, novedad. Ahora disculpe, volvamos al tema y pues, por favor, enfóquense. Entonces, sí, disculpe, voy a ir de nuevo. instructora, lo Dame. preguntaba más que todo era porque, pues,
en la mayoría de cursos que tengo matriculados me meto, es igual por eso preguntaba si era un error de la plataforma o Toca que envíen el correo para revisar, porque es que a veces sucede la novedad, y ya esta es la última aclaración respecto a eso. A veces sucede la novedad que unos libros, recuerden que la biblioteca tiene una cantidad de bases de datos y una cantidad de bibliotecas anexas, inclusive extranjeras. Entonces, algunos libros a veces se actualizan y los bajan. Entonces, ese enlace queda roto. ¿Listo? Queda roto. Entonces, puede Ahora ser esa hablando una de que por qué novedad. no pueden abrir Pero las entonces eso toca infografías, mirarlo. que no sé qué. Listo, Yo póngame ya por acá. dándole detalle Entonces a todo el estamos en la mundo. malla 1, les dije. Ojo, no me están prestando atención. No me están prestando atención. Les dije, estamos en No, la mira, malla se 1. devolvió. Cuando estamos en el paso 2 Se devolvió de otra vez. dibujar las corrientes de malla y asignarles un nombre y dibujar la polaridad de las resistencias, entonces ignoramos las demás mallas, ignoramos el resto del circuito. Lo ignoramos, no existe, no existe. Entonces me voy a enfocar solamente en esos tres elementos. R1, R2 y B1, los tres elementos que hacen parte de la malla 1. Son mis tres elementos, listo, no existe nada más. El resto se desaparecieron, se fumaron, murieron, no existen. Ya, solamente están estos tres, R1, R2, B1, listo. Cuando ya te entiendo, solamente tengo estos tres, los demás los ignoro, entonces ahora sí le voy a dar un sentido a la corriente. Habíamos dicho, profe, vamos con el que usted le dijo, listo. Entonces yo se lo di, todos lo vamos a dar, todos los que estamos aquí lo vamos a dar hacia la derecha. Ya, está, hacia la derecha, ahí quedó. Aquí está la línea negra hacia la derecha. Le vamos a dar un nombre, todos decidimos y se va a llamar I1. Listo, se llama I1. Ya, todos lo decidimos así, conectados mentalmente, ya. Se llama I1, va para la derecha. Ahora, ¿qué sucede con la polaridad? Esto inicialmente no va a tener polaridades. El circuito inicialmente, cuando ustedes lo vean, eso está simplemente los elementos y la fuente y ya. Eso no tiene nada más. Toca manualmente darle las polaridades. Ustedes están aprendiendo a utilizar el método de mallas. Entonces, manualmente, entonces yo voy a tener una resistencia 1, una resistencia 2 y una fuente de voltaje. Entonces, voy a recorrer el circuito. Entonces, empiezo. La fuente de voltaje no le asigno polaridad. ¿Por qué? Porque es que las fuentes ya tienen su propia polaridad. Entonces, listo, no la toco. Entonces, si ella está ubicada así como en este caso, la línea más larga arriba y la línea más corta abajo, entonces la polaridad de la fuente va a ser positivo arriba, negativo abajo. Esa no la toco. O sea, ni la pienso, ni la miro, nada. Esa es la que ya viene dada, porque es que la fuente está en esa posición. Si la fuente estuviera al revés y la línea más larga estuviera abajo, entonces el positivo estaría abajo, listo, y el negativo arriba. Pero como la fuente está así, ubicada así en esta posición, línea más larga arriba, entonces el positivo va a estar arriba, línea más pequeña abajo, el negativo va a estar abajo. Listo, la fuente ni la miro. Esa ya tiene su polaridad y se la pongo simplemente porque ya viene con ella. Entonces, arriba más, abajo menos. Listo, las dos resistencias no van a tener polaridad. En el circuito, en la hojita, en donde ustedes lo vayan a analizar, no va a haber polaridad. Ustedes se la van a dar. Entonces, si yo dije que iba para la derecha, entonces voy a recorrer esa malla, ignorando el resto, ignorando el resto. Entonces voy a recorrerla, voy a empezar aquí. Listo, llego a la fuente, esa ya tiene polaridad, me encuentro con R1. Entonces dice la norma, la corriente que yo acabo de decir que va a ir hacia la derecha. Entonces, esa corriente va a ir en este sentido y ¡pum! Se va a encontrar con R1, esa R1. Entonces, ¿por dónde entra? ¿Por dónde entra? Si va en este sentido, ¿por dónde va a entrar? ¿Por abajo o por arriba? Por abajo. Por abajo. Entonces, ahí va a ser, y ustedes le van a colocar con su lápiz más. ¿Y por dónde va a salir? Finaliza. Por arriba. Entonces, con su lápiz le van a poner menos. Y ella va a seguir. Estoy en esa malla. Va a seguir. Y se va a encontrar aquí con R2. ¿Por dónde entra es positivo? ¿Por dónde va a entrar? ¿Por arriba o por abajo? Arriba. Por arriba. Entonces, al ladito de esta resistencia la poner más arriba. ¿Y por dónde sale? ¿Por dónde va a salir? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo negativo. Por abajo. Entonces, le van a escribir con el lápiz abajito menos. Y listo. Cierran. Ya le dieron la polaridad según el sentido que ustedes decidieron que iba a tener, que era hacia la derecha. ¿Listo? Y eso mismo lo hacen con la malla 2, ignorando las otras dos. Y eso mismo lo hacen con la malla 3, ignorando las otras dos. Las ignoran. Entonces ya estamos, este paso ya murió, o sea, este paso ya, o sea, es Ya sencillo, avanzamos. solamente con sentido lógico. Si mi corriente va hacia allá, entonces por donde entra va
ser positivo, por donde sale negativo. Ahora, si la resistencia estuviera así, si no estuviera vertical, sino horizontal, vamos a hacer este ejemplo, y le dijimos que va hacia la derecha, entonces viene así, por donde entra es positivo. Positivo. Entonces, aquí a este lado, que sería a mi izquierda, le voy a poner un positivo. Y sigo, por donde sale Negativo. negativo. Aquí con el lápiz o lapicero le pongo negativo. Y sigo. No importa si está horizontal, no importa si está vertical. Lo que importa es el sentido que yo le di. Es decir, la dirección, para que me entiendan, porque es eso de sentido, la dirección que yo le di. Si yo le di hacia la derecha, entonces ella va a recorrerla así en este sentido, esta resistencia. Esta es la resistencia, mi mano. Ahora, si yo se lo di hacia la izquierda, porque ustedes le pueden dar hacia la izquierda, entonces si yo se lo di en este sentido, entonces por donde entra va a ser positivo, entonces ya el positivo va a ir aquí, le coloco positivo aquí, porque es que yo elegí que fuera hacia la izquierda, entonces el positivo va a ir aquí, se lo escribo. Por donde sale, aquí, negativo, entonces lo escribo, negativo, y sigo recorriendo la malla dependiendo de qué más elementos tenga. Listo, este paso ya. Seguimos. Entonces, vamos a agilizar un poquito. Entonces, listo, ecuación de malla, entonces ya sabemos, se suman los voltajes que hay en esa malla. Estamos analizando, estamos sacando la ecuación de la malla 1. Ojo, solo malla 1. De nuevo, me enfoco, malla 1. Las demás dejan de existir para mí, no existen. No existe. Cuando estoy sacando la ecuación de malla, tampoco existen las demás. Estoy sacando la ecuación de la malla 1, no existe la malla 2, no existe la malla 3. Me enfoco en la malla 1. ¿Qué elementos tiene la malla 1? Tiene una fuente de 5 voltios, una resistencia de 1 kilo y una resistencia de 1.8. ¿Qué me dice la ley de voltaje de Kirchhoff? Que yo voy a sumar los voltajes en esa malla. ¿Cuáles voltajes? Los 3 voltajes. Este voltaje B1, el voltaje cualquiera que sea que me caiga en R1 y el voltaje cualquiera que sea que me caiga en R2. Listo, aquí está. Entonces sumo 5 voltios, sumo el voltaje en R1 y sumo el voltaje. Resultó negativo, porque enfocándome en que estoy en la malla 1, entonces volví y recorrí mi circuito de acuerdo a la dirección que yo le di a la corriente, que era para la derecha. Entonces, si yo lo recorro así, la corriente me va a entrar por el negativo de la fuente. Por lo tanto, teóricamente hablando, aquí para esta ecuación de malla, este voltaje va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la corriente me entró por el negativo. Para hacer la ecuación de malla voy a tener en cuenta las polaridades. Son 3 voltajes. B de fuente, BR1, BR2. Así como están, según la fórmula, todos están positivos. B de la fuente, BR1, BR2 están positivos. Ahora, ¿qué sucede? Recorro la malla de acuerdo a la dirección de la corriente que yo di y teniendo en cuenta pues las polaridades que le puse. Entonces, si la recorro, la corriente me va a entrar por el negativo de la fuente. Por lo tanto, eso va a ser menos 5 voltios. Sigo. Ahora me encuentro con R1. ¿Cuál es el voltaje en R1? Pues ni idea, profe, porque ahí no dice. Muy bien, entonces utilizamos la ley de Ohm para voltaje, que dice que el voltaje es la corriente por la resistencia. ¿Cuál corriente? Pues ¿qué corriente está atravesando R1? Esta querida que se llama I1. Entonces, por eso va a ser I1 por el valor de la resistencia. Corriente por resistencia. Entonces, esta es la expresión que me está diciendo que esta es la expresión para el voltaje de R1. ¿Listo? Corriente que me atraviesa R1 por el valor de la resistencia. Entonces sería I1 que me la está atravesando y el valor de la resistencia 1 kilo. Sigo sumando. Esto es una suma. Sumo. ¿Qué sumo? Sumo el voltaje en R2. ¿Cuál voltaje, profe? Ni idea, porque eso no dice cuál es el voltaje en R2. Listo, entonces, ¿cómo lo saco? Utilizando la ley de voltaje de Ohm. ¿Qué dice? Que el voltaje es corriente por resistencia. ¿Cuál corriente, profe? Para R2. Si es que a R2 me la recorren 2 corrientes. I1 e I2. Las dos me la están recorriendo, profe. Listo. Entonces tengan en cuenta por dónde ingresan esas 2 corrientes desde la malla 1. Porque ¿qué ecuación estamos sacando? La ecuación de la malla 1, hijos. Entonces, como estoy en la ecuación de la malla 1, me enfoco en la polaridad que le di a la resistencia en la malla 1, es decir, al lado izquierdo de ese dibujo. ¿Cuál es esa polaridad? Más arriba, menos abajo. Esa es la polaridad que yo le di a R2 en la malla 1. Esa es la polaridad que yo le di a R2 en la malla 1. Listo, entonces teniendo en cuenta esa polaridad de la malla 1, porque estoy sacando la ecuación de la malla 1, entonces miro, observo, y uno por dónde está entrando a esa resistencia.
y uno está entrando por el positivo. Si miran, este es el recorrido, por no está entrando por el positivo, entonces diría positivo. Y 1. ¿Qué sucede? Esto es una suma de corrientes. Vamos acá. No me van a perder, no me van a perder porque no quiero que se me pierda. Entonces sería I1. Y lo voy a sumar porque también me está influenciando esa resistencia I2. Ahora, esta I2, esta querida I2, dijimos que también iba a tener la dirección para la derecha. Entonces, esta I2, teniendo en cuenta la polaridad de la malla 1, la polaridad de la malla 1, ignoramos las demás, la polaridad de la malla 1, es decir, este más y este menos, esa es la polaridad de R2 en la malla 1. Teniendo en cuenta esa polaridad, entonces, I2, ¿por dónde ingresa? Si hace este recorrido, ¿por dónde me va a ingresar? Positivo. Muchachos, eso, pensé que habían ido. Listo. Negativo. Va a ingresar negativo. Va a ingresar por el negativo, porque estoy viendo solamente la polaridad de la malla 1. Esta polaridad acá la estoy ignorando. No existe para mí, porque estoy sacando la ecuación de la malla 1. Por lo tanto, mi enfoque y mi concentración va a estar en la polaridad que yo di a la malla 1. Entonces, esta I2 va a entrar por el negativo, entonces lo sumo. Déjenme otra vez saco el lapicito. Entonces, sumo más, pero entra por el negativo. Entonces sería, abro un paréntesis, disculpen ahí que no se ve bien dibujado. Sería menos I2, porque entra por el negativo. Y cierro el paréntesis. Entonces, cuando yo ya hago multiplicación de signos, más por menos, menos. Entonces, por eso me queda I1 menos I2. Por eso me queda esto de acá arriba. ¿Listo? Entonces, ahora ya sé de dónde salió ese I1 menos I2. Es que las dos se suman, pero I2 entra por el negativo. Por el negativo viéndolo desde la malla 1, porque estoy sacando la ecuación de la malla 1. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, como ya sé que este I1 es el voltaje en R1 y esta corriente por esta resistencia del voltaje en R2, sigo. ¿Qué sigo? Ya lo que sigue aquí es lo que sabemos de bachillerato, de matemática. Sigue agrupación de términos semejantes, o más bien la distributiva. Primero la distributiva y después vamos a hacer la agrupación. La distributiva, ¿qué es distributiva? Ah, pues como aquí hay un paréntesis, ¿sí? Entonces lo que hago es multiplicar 1.8 por I1 y 1.8 por I2, ¿sí? 1.8 por I1, déjenme un momentico, señalo rojo. Sería esto por esto y esto por esto. Entonces me queda 1.8 I1 menos 1.8 I2. ¿Listo? Eso es distributivo. Distribuyo, ya multiplico. Cuando ya tengo eso así, términos particulares, 5, 1, 1 kilo por I1 más 1.8 kilos por I1 menos 1.8 kilos por I2. Entonces, ahí viene la agrupación de términos semejantes, lo que se conoce como agrupar términos semejantes en matemática. ¿Qué es eso? Pues agrupación, términos semejantes, pues los que tengan similitud, los que sean iguales. ¿Qué es igualdad ahí? Ah, pues estamos viendo que, ¿qué variables estamos utilizando? Estamos utilizando dos variables, I1 e I2. Entonces vamos a agrupar todas las I1 y vamos a agrupar las I2. Solamente tengo un I2, entonces no lo agrupo. ¿Qué es agruparlo? Es sumarlo. Entonces sumo. Tengo una constante que sería ese 5. Ese 5 es una constante porque ese 5 no tiene una incógnita. ¿Cuáles vienen siendo las incógnitas aquí? Pues las benditas corrientes de malla, que son I1, I2 y I3. Eso es una incógnita, es como X, Y, Z. Si quieren pueden llamar a las ecuaciones, perdón, a las corrientes de malla X, Y, Z. Si quieren la pueden llamar así. X, Y, Z, da igual, es para que entiendan. O sea, es igual. Y 1 va a ser X y 2 va a ser Y. Es igual, es una ecuación matemática, va a tener incógnita. Por lo tanto, como este voltaje, este es el voltaje de la fuente, él no tiene incógnita porque ya lo conocemos. A él no lo estamos averiguando, ya lo conocemos. ¿Qué conocemos de él? Pues que vale 5. ¿Por qué sabemos que vale 5? Ah, pues porque es que en el gráfico del circuito dice que eso vale 5 voltios. ¿Listo? Entonces vale 5 ya. O sea, eso no tiene confusión, no tiene altercado. 5 ya. Entonces viene siendo una constante. Sí, una constante. Ahora, ¿por qué estos tienen este I1 y este I2? Porque es que de R1 y R2 no tenemos ni idea cuál es el voltaje. Entonces, como no tenemos ni idea, estamos utilizando la ley de Ohm para voltaje, para poder hallarlo.
Listo, entonces agrupamos. ¿Qué agrupamos? Agrupamos constantes y agrupamos términos semejantes. ¿Cuáles serían? Todos los I1 juntos, todos los I2 juntos. Listo. Entonces va. Entonces, las constantes pasan al otro lado de la ecuación siempre. Entonces, este menos 5 quedaría 5. Y los I1, que serían 1 kilo y 1.8, se suman. Por lo tanto, me daría 2.8 kilo y 1. Y este I2, como solamente hay un I2, no lo sumo con nadie porque no tienen compañero. Entonces lo coloco tal y como viene escrito. Menos 1.8 kilo y 2. Listo, esa es mi ecuación de la malla 1. Ahora, como ustedes son jóvenes muy inteligentes, muy atentos, van a hacerme la ecuación de la malla 2. Un minutico, 2 minuticos para hacer esa ecuación. Y me dicen cómo les dio. ¿Sí me están oyendo? ¿O me quedé yo sola? Señora. Sí, Sí, profe, sí, 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 Vale, señora. gracias. Sí, profe, le estamos escuchando. Vale. Entonces, sáqueme esa ecuación. Buenas noches, profe. ¿La escribimos Escriban, si quieren, hagan la mano, ¿no? En una hoja. Hagan la mano. Y me la mandan ahí en el chat para yo ver si les dio o no les dio. Profe, no se ve la diapositiva. Sí, que se me ve. Pero mientras ustedes están ocupados, entonces ya las comparto otra vez. Aquí. ¿Todavía no se ve? No, señora. Señora. Espere. Aquí dice que está compartiendo, pero ustedes no la están viendo. A ver, un segundo, a ver qué está pasando. ¿Todavía no la ven, ¿cierto? No, señora. No, señora, no se ve. No, muchachos. A ver, también.
Profe, una pregunta, buenas noches. Hola, dime. Profe, para allá Ah, la ya, ya. corriente de una resistencia es la corriente de la malla, ¿cierto? O si es compartida, la corriente de la malla 1 y la corriente menos la corriente de la malla 2. O es así. Ya, ya te atiendo. Espérame que. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya. Solo trazos del lápiz que Ya. Téngale paciencia a este equipo. Ay, qué terrible. Señor, ayúdame. Dime, mientras esto carga, dime la pregunta. Es que en el componente práctico nosotros vimos lo de las mallas y nodos, pues no sé si esa misma sea, por ejemplo, para allá la corriente de las mallas sea por el método de Gauss-Jordan. No sé si sea así la misma o es Sí, distinta. sí, eso lo vamos a usar ahorita, en el paso 4, creo. Ah, Ujú. listo, profe, muchas gracias. Vale. Ay, señor, ¿por qué? Ayúdame. ¿Esto qué le dio? No. Hombre. Listo. ¿Ustedes ya lo hicieron? Les va a tocar que me la editen así porque si yo me muevo para ver el chat, ocurren novedades. Entonces, ¿cuánto les dio? Cero, profe. Ah, ok, igual a 0. Bien, pero díganme la ecuación, ¿cómo les dio? Muchachos, a ustedes mejor mandarlos. ¿Por qué demorar tanto en la ecuación? Son 3 Profe, voltajes. Dime, listo. Bueno, ¿listo? ¿Cuánto te dio? bueno, profe, entonces voy a darlo de forma algebraica y ya después se sustituirá con los valores. O no sé si lo doy así de una con los valores de las resistores. Sí, claro, así, mira, tiene que De quedar una, así expresado así, claro. de una. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces comenzamos con la resistencia 2. Sería 1.8 Ujú. por, abre paréntesis, sería corriente 2 menos corriente 1 más, viene la resistencia Ok, 3 pero todavía no has sería, hecho la distributiva, ¿no? Tienes que hacer la no, distributiva. nada sin distribuir. Oh, Dios mío, bendito, así no se puede. Bueno, los más pilas que. Pues no sé si, o sea, pues de una lo podemos hacer, profe. Sería 1.8 por I2 menos 1.8 por I1. No, pero es que tenés que darme, es la ecuación cuando ya agrupes. O sea, Ah, te ok, debe ok, quedar un término en I1, un término en I2 y un término en I3. ok, listo. 6.7K por Bueno, ¿Y no menos sería entonces ya lo menos hago. 1.8? No sé, ¿alguien ya la tiene para corroborar y avanzar? Porque Soy yo, muchachos, profe. como así, ingenieros. Soy yo, profe. ¿Sí? Dime, ¿cómo te dio? 6.7K y 2 menos Ajá. 1.8K por I1 igual a 0. No, te hace falta el término I3. Menos 1.8K y 1 más Ajá. 6.7K y 2 menos 2.7K y 3 igual a 0. Vamos a ver si le pegaste. Menos 1.8K1, sí, más 6.7K2, menos 2.7, ¿me dijiste? Sí, señora. Listo, y 3, muy bien. Esa es la ecuación de la malla 2. Lo hiciste muy bien, te felicito. Ahora, la ecuación de la malla 3, ¿qué es? Para los que se demoraron más, ya pónganme cuidado otra vez, concentren en el computador o en el celular, porque va a seguir. La ecuación de la malla 3, entonces, ¿qué sería? Pues vuelve y juega lo mismo. Pero ahora, en esta malla 3, ¿cuántos elementos hay? Ah, pues hay 3 resistencias, R4, R5 y R6, y hay una fuente de voltaje. Por lo tanto, me va a quedar eh, me va a quedar una constante, que sería 12 voltios,
y me va a quedar dos términos, o sea, dos, ¿cómo se llama eso? Dos incógnitas, ¿no? Que sería I2 e I3. ¿Listo? Esa sería la ecuación. Ya saben cómo sacarla, simplemente es como cogerle el tiro. Solamente es como cogerle el tiro, pero ya saben cómo sacarla. Listo, entonces tenemos las tres ecuaciones de malla. ¿Ahora qué viene? Listo, ya el tercer paso, ya se acabó, finalizó, finiquitó, ya. ¿Qué es el tercer paso? Hacer las ecuaciones de malla. Ya saben cómo hacerlas. Listo, ya. Vamos por el cuarto paso. El cuarto paso dice, resuelva las ecuaciones y tendrá las corrientes de cada malla. Listo, entonces vamos a resolver las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Sí. Las tres que nos dieron. Ecuación de la malla 1, ecuación de la malla 2, ecuación de la malla 3. Ahora, para resolver las ecuaciones, lo que decía el compañerito Gauss-Jordan, utilizan cualquier método de resolución de ecuaciones. Puede ser matrices, puede ser Gauss-Jordan, puede ser sustitución, lo que quieran. Ahora, para que no se preocupen por eso, simplemente utilizan la calculadora, muchachos, o utilizan un solucionador de ecuaciones online. ¿Listo? Porque el sentido del curso no es la matemática, esto no es un curso de cálculo, es un curso de análisis de circuitos. ¿Listo? Solamente que utiliza esa parte de matemática. Entonces, ¿qué hacemos para poder resolver ese sistema de ecuaciones? Esto se convierte en un sistema de ecuaciones. ¿De cuánto? Un sistema de tres ecuaciones. Tenemos tres mallas, por lo tanto, tres ecuaciones. Listo. Para resolver el sistema de ecuaciones tenemos que completar las ecuaciones. Si ustedes ven, esta ecuación de la malla 1 tiene término I1, es decir, tiene la incógnita X. Dan de cuenta que esto es X. I1 va a ser X, I2Y e I3 Z, X, Y, Z. Sí, lo de la matemática, aquí no recuerdo. Listo, entonces tiene componente en I1, tiene X. Tiene componente en I2, tiene Y. Y tiene una constante. Esta malla 2, esta ecuación que tiene componente en I1, tiene X, tiene la incógnita X. Componente en I2, tiene la incógnita Y. Componente en I3, tiene la incógnita Z. Y esta 3, ¿qué tiene? Tiene componente en I2, que sería Y, y componente en I3, que sería Z. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Completarlas, ¿sí? Porque si una tiene 3 incógnitas, que sería hasta la mitad, X, Y, Z, y 1, y 2, y 3, entonces las demás también deben de tener 3 términos para poder solucionar el sistema. Entonces, simplemente las completamos. ¿Cómo las completamos? Con un 0. Recuerden que si uno suma un 0 a cualquier cosa, eso sigue dando la misma cosa, el mismo número, el mismo valor, la misma magnitud. Entonces, no nos va a afectar la ecuación, pero sí nos va a ayudar a solucionar el sistema de ecuaciones. Listo, entonces le ponemos un 0. En este caso, por ejemplo, para esta malla I1, ¿qué término nos hace falta? Tenemos I1 y tenemos I2. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta I3. No tenemos término en I3. Entonces le colocamos más 0 y 3. ¿Listo? La siguiente ecuación los tiene todos. Tiene I1, tiene I2 y tiene I3. Listo, o sea, está bien, perfecto, seguimos. La siguiente, ¿qué tiene? Tiene I2 y tiene I3. ¿Qué nos hace falta? I1. Y Entonces uno. le colocamos un 0. 0 y 1. ¿Sí? Menos 2.7 más 9.9 igual a menos 12. Listo. Ya ahí completamos las ecuaciones, metemos o ingresamos eso en un solucionador de ecuaciones o en la calculadora científica o en una app de cálculo en el celular, como quieran, y resuelven. ¿Sí? ¿Por medio de qué? Por medio de cualquier método. Ya, los que les dije, sustitución, igualación, reducción, Gauss-Jordan, matrices, como quieran. El punto es que lo hago, ¿sí? Entonces, aquí hay un solucionador de ecuaciones que es muy sencillo de utilizar. ¿Listo? Aquí está la página. Entonces, igual esta grabación les va a quedar. Entonces, listo. Ingresamos esas tres ecuaciones en ese solucionador de ecuaciones. Pero entonces, ¿qué van a ingresar? Ojo acá. Si ustedes vieron, ¿dónde está mi lapicito? Aquí está. Si ustedes vieron estas tres ecuaciones, recuerden que siempre a una incógnita la acompaña una constante, ¿sí? Un número. Entonces, a esta incógnita hay uno que la acompaña. La acompaña 2.8 kilos o 2.800 ohmios, ¿sí? A esta incógnita hay dos que la acompaña en esta ecuación, ¿no? Estoy aquí en la primera. ¿Qué la acompaña? ¿Qué constante? ¿Qué número? ¿Qué constante no? No son una constante. ¿Qué número? ¿Qué número me acompaña esa incógnita? Me acompaña menos 1.800 kilos o menos 1.800 ohms. ¿Listo? A esta incógnita hay 3 de acá. ¿Qué número me la acompaña? Un 0, profe. Un 0. Listo. Entonces, cuando ustedes vayan a ingresar al solucionador de ecuaciones, los valores no lo van a ingresar en kilos, sino en ohmios. Por lo tanto, lo ingresarían como 2.800 menos 1.800 y 0.
Abajo, en I2 sería menos 1800 más 6700 menos 2700. La de abajo, la última, sería 0 menos 2700 y más 9900. Ah, y esto también lo ingresan como 5 y este como 12. ¿Listo? Así lo ingresaría. Listo, cuando lo ingresan así, el solucionador de ecuaciones les va a resolver las tres incógnitas. Tenemos tres incógnitas, I1, I2 y 3, que serían X, Y, Z. Entonces, él las va a resolver, él hace el cálculo y ta, les arroja. Entonces, les dice X o I1, en este caso, va a ser igual a 1.77 mil amperios. Y, en este caso, I2 va a ser igual a menos 12.15 microamperios. Z, en este caso I3, va a ser igual a menos 1.21 miliamperios. Y listo, hemos resuelto las ecuaciones de malla y tenemos las corrientes de malla. Listo, paso 4 ya está a punto de terminar. ¿Qué sigue? Entonces ahora viene el aspecto que yo les había dicho, que sin importar hacia qué lado ustedes den a la dirección de la corriente, al final vamos a saber si lo hicimos bien o no. Igual el ejercicio nos va a quedar bien, pero al final vamos a saber si ese es el sentido real de la corriente o no es el sentido real. Entonces dice acá, asignamos los valores a las mallas y revisamos la dirección de las corrientes. Si el valor de la corriente dio negativo, se debe cambiar la dirección y redibujamos si es necesario. En la plantilla ustedes tienen esto hecho, ¿listo? Pero la idea es que sepan cómo se hizo. Entonces, tenemos las tres corrientes de malla y uno nos dio 1.77 miliamperios, positivo, y 2, menos 12.15 microamperios, negativo, y 3, menos 1.21 miliamperios, negativo. Por lo tanto, nos dieron dos corrientes negativas, I2 e I3. Por lo tanto, habíamos dicho inicialmente que todas iban para la derecha, porque yo lo quise así y todos los quisimos así. Van para la derecha. Pero resulta, pasa y acontece que después de hacer la operación, nos dice la matemática que no, que I2 e I3, el sentido real de la corriente no es hacia la derecha, sino hacia la izquierda. ¿Cómo sabemos eso? Porque nos dieron negativas. ¿Listo? Entonces, ¿qué toca hacer? Pues dibujar de nuevo. En el caso de que les tocara dibujar, en la plantilla ya lo tienen dibujado, pero en el caso de que les tocara dibujar, simplemente lo dibujan hacia la izquierda en este caso. ¿Listo? Y las colocan positivas, porque en realidad las corrientes siempre van a ser positivas en la práctica. En la práctica no existen corrientes negativas, son positivas todas. ¿Listo? Entonces, este es el cambiecito que se hace. Cuando ya se termina el método de mallas, entonces ya tengo las tres corrientes de malla, entonces ya puedo observar si mi dirección inicial fue real, o sea, estuvo de acuerdo con la realidad del circuito o no. Y listo, eso es todo lo que me indica. Listo. Listo, cuando ya tenemos eso, entonces vamos al último paso, que el último paso, pues, es lo que ya hicieron en la fase 2, que es calcular voltaje, corriente y potencia en todos los elementos del circuito. Listo, entonces voltajes. Como ya tenemos las corrientes, entonces, ¿qué aplicamos? Pues la ley de Ohm para voltajes, que sería corriente por resistencia. ¿Qué corriente? Ah, pues esta corriente, 1.77 miliamperios por R1, por ejemplo, para R1. Y ahí hallo el voltaje para R1. Listo. Me da 1.77 voltios. ¿Listo? Siempre tengan en cuenta escribir las cosas utilizando el Sistema Internacional de Unidades de Medida, ¿sí? Es decir, mili, micro, nano, kilo, y no los números, porque por ejemplo este 1.77 sería 0,00177 amperios. No es correcto escribir la expresión así. Las magnitudes eléctricas se deben escribir utilizando el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Entonces, listo, hallamos el voltaje para R1, hallamos el voltaje para R2, hallamos el voltaje para R3, para R4, para R5 y para R6, ¿sí? Aquí nos van a dar los negativos porque eso ya depende del sentido de la corriente, ¿listo? Igual, estos son los valores que les va a dar Proteus, ¿sí? 1.37, 3.2, 0.26 voltios o menos 0.26 voltios, dependiendo de cómo coloquen el voltímetro, ¿listo? 3.23 y menos 3.99 y menos 4.71. Listo, hallamos los voltajes. ¿Qué sigue? Ah, pues hallamos las corrientes. ¿Cómo las hallamos? Utilizando la ley de Ohm para corrientes. ¿Qué me dice la ley de Ohm para corrientes? Bueno, en este caso es sencilla. Para R1, para los elementos
en donde solamente los influencia una corriente, por ejemplo, a R1 solamente lo influencia I1, a R3 solamente lo influencia I2, a R5 y a R6 solamente lo influencia I3. Entonces, simplemente la corriente que me atraviesa los elementos es la misma corriente de malla. ¿Listo? No tienen necesidad de calcularlo. Lo sacan así, lo pueden sacar así. O aplican la ley de Ohm, que igual les quedaría bien, que sería voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje? El que acabamos de hallar, ¿sí? Sobre el valor de la resistencia, en este caso para R2, por ejemplo. Entonces ahí está, voltaje de 3.207 voltios sobre 1.8 kilo ohms. Eso me da 1.78 miliamperios. Y hacemos eso para todas las 6, en este caso 6 resistencias, y tenemos las 6 corrientes, ¿sí? Si ustedes ven aquí, vuelve y juega, que hay 3, como solamente lo atraviesa I2, entonces simplemente se coloca esa igualdad. Y lo mismo para R5, lo mismo para R6. Sería la corriente I3. Listo. Potencias, pues vuelve y juega. ¿Cuál es la fórmula de potencia que manejaron desde la fase pasada? P es igual, o potencia es igual a voltaje por corriente. Lo mismo. Entonces, ¿qué corriente, qué voltaje? Las que acabamos de hallar. Simplemente multiplicamos, ¿sí? Y nos da la potencia. Listo. Ahí nos dan las 6 potencias. Ahora, para saber si eso nos quedó bien, utilizamos la simulación, ¿sí? Para saber si estos valores teóricos fueron correctos, utilizamos la simulación. Entonces, montamos el circuito para hallar los voltajes, ¿sí? Les colocamos, este es el mismo circuito del ejemplo, ¿sí? Una batería de 5 voltios, una batería de 12, esta es una resistencia, 1 kilo, 1.8, 2, 2.7, 3.3, 3.9, estos son los voltímetros en corriente directa, ¿sí? Esto ya lo saben manejar, si no lo saben manejar me dicen, pero igual lo montaron en el anterior ejercicio, listo, así sacamos los voltajes y ahí podemos verificar que la parte teórica nos quedó bien. Ahora, la cuestión con el método de nodos es que por el método de nodos, que lo van a ver mañana, es que lo que les dé con el método de mallas en el ejercicio, ya hablando del trabajo, en el ejercicio lo que les dé con el método de mallas debe de ser exactamente igual a lo que les dé con el método de nodos. Si esos dos métodos no les coinciden, algo pasó ahí. Uno de los dos está malo. ¿Listo? Esa es otra forma de verificar que le hicieron bien el ejercicio. Listo. Y para allá las corrientes, pues simplemente colocamos, ay, Dios mío. Simplemente colocamos los amperímetros. Listo. Ahora, aquí están los amperímetros para las 3 corrientes de malla. Eso también se mide. ¿Cómo mido la corriente de malla? Ah, pues entonces lo mido en la rama, ¿sí? En la rama o en el elemento que solamente lo influencia una corriente. En este caso, a R1 solamente lo influencia I1, a R3 es el único elemento de esta malla que lo influencia solamente I2, y estas dos, R5 y R6, son las dos resistencias a las que solamente lo influencia una corriente, en este caso I3. ¿Listo? Estas serían las 3 corrientes de malla, que sería la misma corriente para R1, que sería la misma corriente de R3 y que sería la misma corriente de R5 y R6. ¿Listo? Y eso sería el ejercicio. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, ¿nos puedes mostrar la simulación de nuevamente de los voltajes? ¿La imagen esta? Sí, gracias. Vale. Profe, si no es molestia, nos comparte también el PDF Sí, de las sí, yo lo envío a la diapositivas. directora para que cuando ella le envíe a todos el correo, pues yo le digo que lo adjunte. Ojalá Vale, profe, no se gracias. le pase. Vale. Listo, muchachos. Si no tienen preguntas sobre este tema, la verdad no es complejo, solamente es como cuestión de práctica. Yo les recomiendo, si ustedes tienen el tiempo, que lo hagan. Sí, que se sienten y lo hagan para que aprendan. ¿Sí? Si no, si ustedes Pero dicen, una profe, yo pregunta. trabajo mucho, pues entonces usen la plantilla y vale, sacan el ejercicio. Lo importante es Profe, que una sepan cómo pregunta se hizo. Una Dime. pregunta. con referente a Proteus. Lo que pasa es que yo lo descargué, pero no lo he podido instalar y estoy haciéndolo tal cual y pongo la contraseña y todo, pero no, no me termina de instalar. No sé qué pasa. Bueno, puede pasar varias cosas. Una, que ya hayas intentado instalar antes Proteus o inclusive ahorita varias veces. Entonces, él queda un registro. En los equipos queda un registro, ¿sí? De las aplicaciones que uno instala. Entonces,
¿Qué se recomienda? Desinstálalo, reinicia el equipo y vuelve a instalarlo. Si no te funciona, ¿cuál puede ser otra novedad? Que estás ingresando el usuario y la contraseña con algún espacio. Sí, normalmente cuando uno copia del PDF que le envió, la contraseña, si se copia porque es una contraseña de letras y números, si se copia puede que lo copies con un espacio. Y si la contraseña tiene un espacio en blanco que uno no ve, pero el sistema sí, entonces no deja ingresar. Otra cosa que puede estar sucediendo, que es muy común, ¿cuál es el punto? Que creo que para este periodo se adquirieron 100 licencias de Proteus y ustedes son 1.300 estudiantes, ¿sí? En este curso solamente, y Proteus no solamente lo usan ustedes, lo usan los demás cursos, o sea que son un montón de estudiantes en el país utilizando ese programa. Entonces, ¿qué sucede? Que puede colapsar por el uso de tantos usuarios en algún momento determinado y que no te esté dando entrada. Recomendación que yo les hago, utilicen el Proteus portable, ¿sí? Que no pesa, no lo instalan, simplemente es un ejecutable, lo ejecutan cada vez que lo van a usar. Pueden utilizar todo lo de Proteus, completo, todo lo que necesiten en Proteus, pero la única cosa, el único meollo, es que no guarda los circuitos. Les toca tomar foto antes de salirse porque apenas cierren, se perdió el circuito, lo que sea que estén montando. Es lo único. De resto, funciona a la perfección. Entonces, me parece que es una opción. Me parece una opción muy viable para que Bueno, no se estén señora, complicando. ¿y Tinkercad Solo una para pregunta. esta fase nos sirve? Sí, Tinkercad les sirve para esta fase. Bueno, señora, Instructora, una pregunta. Dime. Hagan favor, instructora. Resulta que pues cuando hizo las operaciones y nos dio las corrientes negativas y pues miramos el ejercicio, teníamos que darle la vuelta al sentido de las corrientes. Al hacer eso debemos reevaluar las ecuaciones, obviamente, ¿sí? No, no, las ecuaciones ya. Las Las ecuaciones para ecuaciones qué ya no nos están ahí, sirven? pero Para lo que único nos. que hacemos es el cambio de corrientes, bueno, El cambio de la dirección, el de sentido dirección, visual, gráfico. Ujú. pero no hay necesidad de reevaluar Cambio las de ecuaciones. signos. No, las ecuaciones lo que te dan es que te resuelven el sistema, es decir, que te dicen, te resuelven las incógnitas, te dicen a qué te vale I1, I2, I3, es decir, X, Y, Z. Para eso sirven las ecuaciones, no más. O sea, las Gracias. ecuaciones no se Profe, una tocan, vale. pregunta. Dime, ¿Usted puede retroceder a la parte de la corriente un momento? parte de la corriente. ¿Está? Sí, señor. Un momento. Corriente. Ujú. Sí, perfecto. ¿Ve? Listo, muchachos. Si no tienen una otra pregunta, los felicito. Los invito a avanzar. Si tienen ahorita tiempito, pueden hacerlo. Pueden hacer el ejercicio porque es mejor fresquito, créanme. Yo también fui estudiante. Yo también tuve 20 Profe, yo años, como tengo dice el una dicho. preguntita que no tiene nada que ver con la clase, pero sí tiene que ver con el curso. Dale, espérame entonces. Espérame, yo termino la grabación. Y me haces la pregunta para que no se extienda este video. Dame un momentico, ya lo termino. Terminar la grabación. Bueno, dime, que se supone que ahí está terminando la grabación. Dime, ¿qué pregunta tienes? Profe, es que yo quiero saber cómo hace uno para cambiar el horario del día de laboratorio. Es que para el día que yo me inscribí, como que no va a ser posible asistir en horas de la mañana. ¿Cómo hace uno para asistir en horas de la tarde? ¿Hay que decirlo o simplemente va uno en la tarde o cómo hace? No. Cuando tú te inscribiste, ¿había horario en la tarde? Sí, es para ese día, hay en la mañana y hay en la tarde. Yo me inscribí